Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar acerca de novela histórica. Y hoy lo vamos a hacer, hablar un poco acerca de la novela Hasta que pueda matarte de José Soto Chica. A José Soto Chica es un autor, historiador, escritor y divulgador que tiene además, unos cuantos libros acerca del reino visigodo, sobre el que ya hemos hablado aquí en el podcast, Al-Ándalus, además es doctor en historia por la Universidad de Granada y pues ya ha estado en este podcast, como os he dicho antes, con el libro en el que hablaba sobre Leovigildo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Hola Javier, encantado de estar contigo y con tus seguidores. Hoy vamos a hablar acerca de algo totalmente diferente, porque si bien es cierto que tú eres una persona que ha estudiado mucho, por ejemplo, el mundo bizantino, o por ejemplo en la península ibérica, o por ejemplo este reino visigodo, y Ujú. así lo demuestran las obras que tienes publicadas con editoriales tan potentes como Despertaferro, hoy venimos a hablar acerca de este libro, Hasta que pueda matarte, que es una novela que está orientada a esa, ya no a la Edad Media, sino a esa Edad Moderna, a esa lucha por el Mediterráneo, ¿no? Lo primero de todo me gustaría preguntarte, bueno, pues cómo surge esta idea y cómo fue el presentarle a Despertaferro, que es la editorial que te ha Ujú. publicado esta novela, cómo fue publicar, o sea, cómo fue presentarles este proyecto. Muy buena pregunta, Javier. Pues claro, yo soy especialista efectivamente en lo que ahora llaman tardoantigüedad y alta edad media, ¿verdad? Bizancio, sobre todo Bizancio, la Persia sasánida, el primer Islam, el mundo visigodo, es decir, el Imperio Romano, como por ejemplo en el Águila y los Cuervos, la caída del Imperio Romano, ¿no? Es decir, en un ámbito cronológico que iba más o menos, a grosso modo, del 300 al 800, ¿no? Ahí me he movido yo siempre, mis libros, tanto ensayos como novelas, están ambientadas en esa época. Y claro, ¿por qué pasar al siglo XVI? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy de Santa Fe, que sabéis todos que es una fundación de los Reyes Católicos en 1491, que aquí se firman las capitulaciones para el descubrimiento de América en 1492 con Cristóbal Colón, pero también fue una fundación militar, es decir, aquí se asientan un grupo de soldados a los que se les da casa y tierra precisamente para que hubiera una guarnición de cristianos viejos en ese mundo todavía no del todo bien controlado, que era el reino de Granada, ¿no? Cuando es conquistado por los reyes católicos. Habría una sublevación de la Alpujarra ya en 1500-1501 y luego la gran guerra de la Alpujarra, la gran rebelión morisca en 1568-1571. Y en todo eso jugó Santa Fe su papel. ¿Qué quiero decir? Que yo desde niño la geografía, las historias, el ambiente cultural en cierta medida relacionado con los siglos XV y XVI lo he mamado, lo he vivido. Entonces me apetecía mucho hacer una novela ambientada en esta época. Y claro, yo soy un amante de la historia del Mediterráneo en general. La Constantinopla bizantina que yo conozco bien, que en la que soy especialista, tuvo luego una segunda gran fase de esplendor con los turcos otomanos. El emperador otomano se intitulaba a sí mismo Kayseri Rum, es decir, César de los romanos. De hecho, él se consideraba el verdadero emperador romano y cuando escribía a Carlos V, por ejemplo, se quejaba de que le estuviera usurpando un título que solo a él le confería, ¿no? Entonces, digamos que todo me remitía también al Mediterráneo del siglo XVI, tanto por mi origen como por mis estudios. Y claro, yo quería hacer una novela que contara esa historia, la historia de dos imperios, los dos únicos verdaderos imperios que hubo en el siglo XVI, que son el Imperio Español, la monarquía hispánica y el Imperio Otomano. Todo lo demás fue secundario realmente, ¿no? Siempre se nos va la mirada a Flandes o a la Inglaterra de la reina Isabel o a la Francia de Francisco I, pero la gran guerra, la gran disputa, la gran controversia fue entre España y el Imperio Turco. Y yo quería contar esa historia y contarla desde el principio, porque aunque todo el mundo va a Lepanto, por ejemplo, pero Lepanto no se entiende sin la guerra de las Alpujarras. Y claro, cuando yo le presenté esto a Despertaferro, Despertaferro me dice, yo soy ensayista de Despertaferro y articulista de ellos desde hace muchos años, ¿verdad? Y en cierta ocasión, pues me dijeron, nos vamos a lanzar a la novela histórica, nos gustaría contar contigo. Y yo, por supuesto, Despertaferro es gente a la que quiero muchísimo, a la que admiro muchísimo, y les dije, ¿os atrevéis a hacer esto? Para mí es un desafío, es salir de mi época de confort. ¿Os atrevéis conmigo?
Y claro, la respuesta de Alberto de Javier de Carlos fue, por supuesto, contigo nos atrevemos. Y este es el resultado, hasta que pueda matarte. Un atrevimiento de Despertaferro y de José Sotochica. Desde luego que es un atrevimiento porque, como bien hemos dicho antes, la verdad es que no se había publicado novela histórica antes. De hecho, bueno, yo me alegro muchísimo, la verdad, porque, bueno, bien sabéis, los oyentes del podcast, que este proyecto nace de eso, de que yo tenía relación con gente que estaba vinculada a la novela histórica y que, bueno, pues creía que este podía ser un espacio interesante para divulgar, bueno, pues a cierta gente que a lo mejor pues no está tan interesada en un ensayo como estos que suele publicar Despertaferro, pues sobre, por ejemplo, Leo Vigildo, ahora que estamos hablando de con José Soto, pero desde luego, bueno, pues era otra forma de llegar a la gente, ¿no? Es de democratizar también esa historia que a veces pues se queda en las aulas y que no llega a todos los espacios posibles. La verdad es que digamos, periodo es apasionante porque tenemos, pues, por ejemplo, a la República Genovesa, a la Corona de Castilla, a los diversos territorios, bueno, que además también son italianos, de los castellanos y de lo que es la monarquía hispánica, bueno, pues a un imperio otomano que está en una expansión total después de derrotar a los últimos reductos bizantinos y de expandirse prácticamente hasta Viena. La verdad que es impresionante la época y desde luego pues es una época que yo sé que le gusta mucho a la gente también porque, oye, pues es un... Sí, porque hay muchos componentes, ¿verdad?, que todos tenemos en nuestra, vamos a llamarlo así, ¿no? En nuestra memoria histórica, ¿no? Sí, Como pueblo, ¿no? Están los tercios, los famosísimos tercios, ¿no? Está Miguel de Cervantes, ¿no? Que peleó, que combatió y fue herido, como todo el mundo sabe, en Lepanto, ¿no? Están los grandes héroes, ¿no? Don Juan de Austria, Requesens, don Álvaro de Bazán, Lope de Figueroa, pero no solo en Lepanto, también en la Guerra de las Alpujarras, que es como la entrada, ¿no? El pórtico, ¿no? Que da acceso a Lepanto, ¿no? Porque fue una guerra proxy, diríamos hoy, entre dos imperios. Fue una sí, y guerra. luego entre otras cosas que duró varios años y que tuvo unas consecuencias que desde luego Sí, se sí, hicieron sí. notar durante el siglo siguiente, que parece Pero que no, no pero solo eso, es que la guerra de las Alpujarras es la guerra que el Imperio Turco Otomano alimenta con hombres, con dinero, con armamento, porque mientras tanto se está cobrando dos objetivos clave, que son Túnez y Chipre. Si los tercios de Italia están en las Alpujarras combatiendo, no están defendiendo Túnez, no están asistiendo a Chipre. Ese era el objetivo del Imperio Otomano y lo consiguió, ¿eh? Y viceversa, para Felipe II fue una lucha contra el reloj, porque sabía que si la guerra se prolongaba y Túnez y Chipre caían, el siguiente objetivo era un desembarco en la costa española, ¿no? Y fíjate que la empresa de Lepanto es una empresa transversal. ¿Por qué? Porque ya no es Castilla, ¿no? De hecho, si tú ves la documentación de la época, a los embajadores de Venecia, del Papa, de Francia, de Inglaterra, a la Cancillería otomana, en ningún sitio aparece Castilla, aparece España. Porque mm, todo el mundo nos veía ya así. La nave capitana de Don Juan de Austria, la famosa La Real, se pone en pie de guerra en Barcelona, en los astilleros de Barcelona, y se decora en Sevilla. El dinero para financiar Lepanto se recoge en todas las parroquias y monasterios de España y de Europa entera. Y ya no solo la monarquía hispánica, son ducados, y principados de Italia, son las repúblicas de Génova y de Venecia, es el papado. Es decir, es una empresa que el triunfo se celebra en toda Europa. Y esto mucha gente lo desconoce. Cuando llega la noticia de Lepanto, la reina Isabel, ya sabéis la controversia tan dura que tenía con Felipe, ya en esta época, manda que doblen las campanas en Inglaterra y otro tanto pasa en muchos lugares de Europa enfrentados con Felipe II, porque se consideró un gran triunfo, ya no solo de la monarquía hispánica o de Venecia o del papado, sino de lo que entonces llamaban cristiandad, ¿no? Entonces, todo esto hacía que fuera una historia muy interesante de contar, porque pienso lo mismo que tú, Javier. Pienso que la novela puede ser una buena herramienta para acercarle la gente a la historia, ¿no? Que, ojo, una novela no es un ensayo, ¿eh? Quien quiera historia pura y dura, un buen ensayo. Pero si lo que quieres es meterte de lleno en una aventura y de esa manera, además de pasártelo en grande, aprender un poco de historia, pues es un vehículo estupendo la novela histórica. desde luego, y la verdad que hablabas acerca de la documentación bueno, y de todo, pero bueno, de todos modos, al final la novela
así digamos un poco hablando mal y pronto, la novela tiene que estar bien documentada, por mucho que luego haya una serie de licencias bueno, y esa era mi pregunta. ¿Cómo has utilizado o qué, digamos, elementos has utilizado para, bueno, pues realizar contar esta historia? Porque desde luego, desde un punto de vista político se puede, bueno, pues se puede hablar de muchas cosas, pero lo que también está claro es que en esta obra, donde, bueno, pues hay varios personajes que son soldados, tú tienes que contar lo que es la vida en la época, que no es cosa fácil, porque, bueno, pues contar al final una serie de elementos políticos es una cuestión bueno, Ujú. pues que se puede sintetizar a través de, bueno, una cantidad de documentación y de obras que la misma Despertaferro ha editado, por decir claramente. Pero sin irse tampoco mucho más allá, ¿no? Pero desde luego, hablar de la vida de los soldados, hablar de cómo era la Castilla de esa época desde un punto de vista social, es algo que también haces en la novela y que, oye, pues que te quería preguntar el cómo has desarrollado pues toda la labor de documentación, que es importantísima. Pues fíjate, Javier, que yo siempre digo lo mismo, me lo paso en grande escribiendo novelas, pero no puedo olvidar que soy historiador. Entonces, he salido de mi zona de confort, que es la tardoantigüedad, la alta edad media, que conozco mis fuentes, que las manejo, y me he ido a una época en la que tengo un conocimiento como historiador, pero no como especialista. Y eso era un desafío, ¿no? Pero he tratado de hacer lo mismo que he hecho en el siglo V, en el siglo VII, en el siglo VIII, irme a las fuentes. Entonces, para la Guerra de la Alpujarras contamos con 3 obras escritas por personas que fueron testigos de esa guerra, ¿no? Mendoza, Pérez de Hita y la tercera se me ha ido de la cabeza, fíjate, se me ha ido de la cabeza. Mármol Carvajal. Entonces, lo mismo para Lepanto. He tratado de ir directamente a la fuente. Y sobre todo tratar de reconstruir cómo fue la guerra de la Alpujarra y cómo fue Lepanto, porque se había contado a menudo esta historia, pero desde otros puntos de vista. Por ejemplo, la guerra de la Alpujarra desde un punto de vista de conflicto religioso, cultural, sentimental, pero no desde el punto de vista de los soldados. ¿Mm? Que para mí era además una guerra muy llamativa porque es una guerra muy potente, pero al mismo tiempo con muchos puntos de contacto con nuestra época, la identidad, conflictos con la identidad, conflictos con lo que hoy llamaríamos inclusión o cómo se puede, ¿no?, conseguir que una población se integre dentro de otro marco cultural, ¿no?, como pasaba con los moriscos, ¿no?, en esa sociedad de castellanos viejos, ¿no?, cómo se iban a integrar estos moriscos, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del Imperio Otomano, como un genízaro, que en última instancia era un niño que habían sacado de su casa a la fuerza y que podía ser serbio, podía ser búlgaro, podía ser griego, por ejemplo, o sea, de cristiano, cómo se integraba luego en una sociedad como era la turca, ¿no? Eran soldados eh, educados desde niños en una disciplina y en una cultura que no eran las suyas, ¿no? Entonces es un tema que me interesaba mucho, ¿no? Y otra cuestión es, como te dice, la licencia. Pues claro que te tomas licencias, porque esto, vuelvo a repetirlo, no es un ensayo. Para ensayo, pues ahí tenemos a grandísimos autores expertos en esta época, ¿no? Claramunt Soto, Hugo Cañete, eh, por citar solo algunos, ¿no? Podríamos seguir citando autores, ¿no? Pero en este caso es una novela. ¿Te tomas licencias? Sí, pero intentas que el marco histórico sea plausible y sobre todo que tú tengas un billete de viaje al siglo XVI. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gente sea gente del siglo XVI, que no se comporten como señores del siglo XXI disfrazados, ¿no? Sino que se comporten realmente con la mentalidad, con las maneras, con las fórmulas de la segunda mitad del siglo XVI. Licencias, pues fíjate, incluso he hecho un pequeño juego con los lectores. Me he permitido el lujo de hacer que una persona que estaba muerta en 1571, que para mí es fascinante y que es muy importante, estuviera viva, porque yo quería que estuviera. Y he hecho ahí un pequeño juego de espejos con el lector que no voy a desvelar, ¿no? Ya el que sea muy erudito lo descubrirá. Y el que no, pues dará lo mismo porque se lo va a pasar en grande igualmente, ¿no? ¿Te tomas licencia? Sí, a veces fuerzas un poquito la cronología, a veces fuerzas un poquito algún acontecimiento, pero yo te diría que en un 90% esta novela es muy fiel a los acontecimientos históricos tanto de las Alpujarras como de Lepanto. Y desde luego es un cuadro muy vivo de cómo fue realmente el Reino de Granada, la Barcelona, o el Madrid de 1570, 1571, o cómo fue la Constantinopla de esos mismos años. Es decir, es un billete de viaje que te lleva de verdad a esta época y a estos lugares. Sí, porque además, hablando de Constantinopla, bueno, has orientado la novela en diversas, vamos, en diversos puntos del Mediterráneo totalmente diferentes, ¿no?
como pueden ser esa Granada o pues bueno, la propia Constantinopla, que, bueno, pues al final llevaba ya bastantes años conquistada, ¿no? Ujú. Desde 1453 y más o menos el libro se orienta en el año 1570, 69. La historia es, bueno, pues cómo era esa Constantinopla de la época. ¿Seguía manteniendo esa reminiscencia bizantina o había cambiado radicalmente en esos últimos ciento y pico años? Pues fíjate que te voy a dar algunos datos para que tú mismo y las personas que nos están escuchando lo deduzcan. En Lepanto, por ejemplo, se ha calculado que al menos el 40, probablemente incluso más del 50% de los marineros, remeros y soldados turcos eran de origen griego o eran griegos directamente. La propia Constantinopla, buena parte del funcionariado que servía al sultán era griego. ¿Mm? Por supuestísimo, te he dicho antes que el sultán no solo usaba el título de Kaiser y Rum, César de los romanos, también usaba el de Basileus, que era el título que ostentaban los emperadores bizantinos. Y en cierta manera, son muchos los autores, y yo creo que es así, que defienden que realmente el Imperio Turco Otomano no es sino la versión islámica y turca de lo que fue el Imperio Romano de Oriente. Porque muchas de las estructuras, costumbres, maneras y arte están directamente inspirados o son prolongación del mundo bizantino. Y la Constantinopla de esta época, si tú te das un paseo por ella, hubieras visto muchos monumentos de época bizantina que seguían perfectamente en pie y funcionando o que habían sido reconvertidos. Por ejemplo, Santa Sofía, ya lo sabes, era una mezquita, pero se conservaba muy bien. San Salvador Ancora se había convertido en una mezquita. Se conservaba buena parte del hipódromo, donde ahora los turcos realizaban ejercicio a caballo y de tiro con arco. Es decir, cualquier visitante de la Constantinopla de 1570, por ejemplo, hubiera reconocido buena parte de la Constantinopla de antes de 1453. No se hubiera sentido extraño, no se hubiera sentido raro. Y también en la calle, una parte considerable de la población de la Constantinopla de Solimán o de Selim II, y lo siguió siendo hasta los años 50 del siglo XX. Es decir, que no hay ese corte, no hay que muchas veces imaginamos, sino lo que hay es una continuidad, como casi siempre en historia. Por eso es un poco por lo que te quería preguntar, porque al final no deja de ser bueno, pues es que el territorio turco se expande tan rápido y digamos que adhiere bajo su dominio a un territorio tan grande como era el que tenía el Imperio Bizantino en la Europa más oriental, que desde luego pues es un shock, ¿no? En la época. Es un proceso que aunque es cierto que es largo, porque son prácticamente 100 años bueno, y los turcos ya habían conquistado parte de esa zona de la Europa más oriental, de lo que hoy sería pues la antigua República Yugoslavia, Ujú. Rumanía y la zona, por supuesto, de Grecia, pues es un conflicto importantísimo. ¿Cómo veían a esa altura del siglo XVI, ya bien entrado, casi finalizándolo, las potencias europeas esta expansión en Centro Europa? Porque, claro, es que los turcos estuvieron a punto de entrar en Viena, ¿eh? Sí, sí. No, no solo en Viena, ¿eh? Es que, vuelvo a insistir, es que se nos olvida porque muchas veces solo vemos Europa, no nos damos cuenta de que el mundo es mucho más grande, ¿no? Ese eurocentrismo del que a veces pecamos y nos centramos en Flandes, las guerras de Flandes, en las guerras con Francia, en el conflicto con Inglaterra. No, no, no. La hegemonía se estaba disputando todavía en el Mediterráneo entre España y el Imperio Otomano. Y te di datos. Es decir, estamos en 1529 con un ejército turco, con Solimán el Magnífico, tratando de conquistar Viena. Pero es que Viena, entre sus defensores, que además fueron decisivos, fueron más de 700 arcabuceros llegados desde Medina del Campo, que defienden Viena en 1529. Arcabuceros españoles de Medina del Campo. Pero no solo estamos hablando de Viena, es que estamos hablando de que en 1570 el gran proyecto, otro de los grandes proyectos turcos, es construir un canal entre el río Don, hoy a grosso modo en las fronteras de Grecia, perdón, de Ucrania y de Rusia, y el río Volga para conectar el Caspio con el Mar Negro y de esa manera traer el comercio de Centroasia y China a Constantinopla. Y estamos viendo a una flota turca navegando por Borneo para inquietar los intentos españoles de asentarse en Filipinas.
Y estamos viendo también flotas corsarias turcas que van a navegar por el Atlántico y que incluso van a tener proyectos de colonización en América. Es decir, estamos hablando de un imperio mundial. Y ese imperio mundial, en 1570, era visto por las potencias europeas como el gran peligro, porque tenía la capacidad, los medios y el poder para convertir Europa en un apéndice de su poder, ¿no? Fíjate que en 1571, pocas semanas antes del Lepanto, hay una escuadra turca que está navegando a la vista de San Marcos, de la plaza de San Marcos de Venecia. Y hay un ejército turco preparado en Dalmacia para que, si todo sale bien, iniciar una campaña en Italia, una campaña de conquista. Ya en 1480-81 los turcos habían conquistado Otranto. Y si no llega a morir Mehmed II, probablemente hubiera habido una campaña de conquista en Italia. Y esto era algo real. Ahora nos parece impresionantemente increíble. Pero en 1570 todo eso podía volver a pasar. Un ejército turco en Italia y si se hubiera prolongado la guerra de la Alpujarra, un ejército turco en la Alpujarra. A tu pregunta, el gran peligro para todos era el Imperio Turco Otomano. Por eso se monta una liga tan complicada de armar como la Liga Santa, porque eran aliados que se llevaban muy mal entre ellos, pero a los que no les quedó más remedio que unirse para enfrentarse al gran enemigo. Y bueno, pues ya yendo un poco a lo más social, ¿no? A la vida de Ujú, los soldados, cómo era esta y digamos cómo fue, sobre todo, durante las campañas? Porque lo cierto ujú. es que, bueno, pues fueron años muy intensos donde los soldados, pues bueno, eh, tuvieron que sufrir, pues bueno, un duro e intenso, una vida dura, desde luego. Sí, sí, me encanta esa pregunta porque es que no nos podemos hacer ni una idea de lo dura que era esta gente. Era gente, es que hoy sería imposible encontrar gente como ellos. Yo les tengo una admiración como antiguo soldado mayúscula. Y te doy datos. Lope de Figueroa, que probablemente fue el mejor soldado del siglo XVI, en mi opinión, maestre Lope de Figueroa, maestre del Tercio de Granada o de la Liga, en la batalla de Gemingen, que se libra en Flandes en 1567, lo hieren en combate 17 veces y sigue combatiendo, para que te hagas una idea, ¿no? El Lepanto, por supuesto, también fue herido durante el combate entre la sultana y la real. La vida del soldado era durísima, pero durísima. El sueldo era escaso, no era un gran sueldo lo que cobraba un soldado de los tercios, para que os hagáis una idea, ¿no? Eh, Incluso un oficial tenía un pasar bastante justito, ¿no? Que se diría en la época, ¿no? En cuanto a la asistencia médica, los tercios eran unos privilegiados. Era precaria, pero al menos había hospitales de campaña. Por ejemplo, en Galera, don Juan de Austria tenía un hospital de campaña, servido por 9 enfermeros y por un fraile que hacía de médico. Y en la flota de don Juan había cirujanos y había médicos. Pero en otros ejércitos europeos de la época, olvídate de asistencia médica de ningún tipo. Por completo, inoperante, ¿no? La dieta era escasa y mala, ¿no? La vida en una galera en 1571, en época de don Juan de Austria, en un lugar en el que, por ejemplo, en la Real se amontonaban más de 700 personas en un espacio minúsculo, ¿no? Era insalubre, totalmente, hubiera sido para nosotros imposible, ¿no? Y sin embargo ellos lo hicieron, lo hacían, porque contaban con unos valores, con una fuerza y con una resistencia inimaginables para nosotros, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el lado turco. La vida de un genízaro era durísima, la capacidad de combate, el sufrimiento, la disciplina. Y sin embargo, en esto nos ganaban los turcos, el sueldo y las condiciones de vida eran mejores que las de los tercios, por ejemplo, para que te haga una idea. Yo traté de reflejar esa vida cotidiana en las campañas de la Alpujarra, en esa flota de don Juan de Austria que parte a Lepanto y que va tocando puertos desde que sale de Barcelona, ¿no? Y se ve, creo que bastante bien cómo era la vida dura del soldado, la vida dura del soldado herido, ¿no? Que se veía sometido a unas condiciones médicas impresionantes, que hoy matarían al 99% de nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que está muy bien reflejada en la novela, ¿no? Esa dureza de la vida del soldado de los tercios, pero también del genízaro. Desde luego, uno de los motores de la novela, quizá el más importante, es la venganza. ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿cómo has, digamos, reflejado que ese sentimiento o en la novela sea primordial a lo largo bueno, pues de lo que son estas más de 500 páginas? Pues una novela no solo cuenta una historia,
también tiene que llevarte al alma humana, a la profundidad del alma humana. Los personajes de una novela, si son buenos, tienen que ser personajes con muchas facetas, complejos, ¿no? Porque la vida es compleja, nosotros somos complejos. Por eso a mí no me gustan las novelas, como digo yo, con personajes de cartón piedra, en el que el bueno es bueno desde la primera página hasta el final, el malo es malísimo. Mis personajes son más complejos, son personajes que les ocurren cosas y van cambiando, porque les ocurren cosas como tú y como yo. La muerte, la venganza, el odio, el amor nos cambian, ¿no? Y en este caso, estos dos personajes, Mehmet Rumi, ese genízaro, ese niño serbio convertido en genízaro, ¿no? Que es un hombre implacable, es un hombre duro, y José de Monteagudo y López de Torices, que son alférez de los tercios, que tiene ya mucha vida vivida, que ha sido cautivo en Constantinopla, que ha estado atado al remo de una galera turca, que es un soldado de Lope de Figueroa, se ven enfrentados en la guerra de la Alpujarra en una lucha a muerte por una cuestión que es una venganza que ambos tienen motivos para llevarla a cabo y que se convierte en una obsesión. Es decir, se convierte en el leitmotiv ya de su vida. Hasta que no cumplan esa venganza no van a poder dormir tranquilos. Por eso se llama la novela Hasta que pueda matarte. Y es una novela de soldados, pero es también una novela de hombres que tienen que decidir si lo más importante es la venganza o el amor. Porque ambos tienen también una historia de amor, evidentemente, cada uno con su dama, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿La camaradería, el amor o el deseo de venganza que me está devorando por dentro? Ya ahí lo dejo para que los lectores se acerquen a ello. Y también me gustaba porque en cierta manera son proyecciones, Memec y Monteagudo, tanto de sus respectivas infanterías, la de los tercios y la de los genízaros, las dos mejores infanterías de todos los tiempos, en mi opinión, pero también de sus respectivos imperios, de los valores y del poder de ambos imperios, ¿no? De manera que ellos los encarnan, ¿no? Y claro, yo necesitaba una historia potente y creo que no hay nada más potente que una historia de venganza. Una historia de venganza en la que de lugar en lugar, de batalla en batalla, el objetivo de un soldado que es casi, casi perfecto, como era un soldado de los tercios y un genízaro, es acabar con el otro. Desde luego la venganza es un sentimiento muy potente y bueno, y para quien esté escuchando esto, seguro que, aunque en pequeñas dosis, es algo que creo que en algunos casos mucha gente habrá vivido, ¿no? Y está claro y por eso era la pregunta, ¿no? Porque al final es un motor tanto de hacer el bien como de hacer el mal. Bueno, depende de a quién le preguntes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me pregunto, y a lo mejor esta es una pregunta un poco arriesgada, porque, pero bueno, yo creo que no hay pregunta, desde luego, que no sea válida y sobre todo en un sitio que yo creo que es Uh-huh. tan cómodo como este espacio del Foro de la Historia, y es que qué paralelismos le buscas a la geopolítica actual, o sea, quiero decir, qué paralelismos le buscas sobre todo a Uh-huh. esa balanza que tenemos actualmente entre imperios y que están en expansión, otros en decadencia, pero desde luego que conviven y que se tienen y que están en tensión. Oye, Javier, pues me encanta esa pregunta porque yo veo muchos paralelismos. Fíjate, y vamos a hablar de ellos. Guerra proxy, la tenemos todos los días en la boca, ¿verdad? Desde hace 3 años, ¿no? ¿Qué es Ucrania? En buena medida, siendo una guerra proxy entre potencias pues, como Rusia, como puede ser Estados Unidos, como puede ser la OTAN, ¿no? Incluso si tiramos del hilo, puede que hasta China, ¿no? O Irán, incluso, que también tiene su papel, ¿verdad? O qué es el Líbano y Gaza, sin una guerra proxy entre Irán e Israel. Pues la guerra de las Alpujarras fue una guerra proxy. Fue una guerra en la que el Imperio Turco Otomano decidió invertir mucho oro, armas, suministros, voluntarios, tropas, asesores militares, diríamos hoy, ¿vale? Para mantener viva esa guerra, de manera que Felipe II, como te he dicho antes, no pudiera salir en defensa ni de Túnez, que en ese momento estaba bajo dominio español, ni de Chipre, que era una pieza clave en el tablero geopolítico, aunque pertenecía a Venecia, para la defensa de Italia. Entonces, fíjate qué cosa, ¿no? Estamos viendo juegos de grandes potencias que podemos ver hoy también, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia, entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos e Irán, entre Irán e Israel, etcétera, 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 ¿no? Pero también lo que te decía antes, el problema de las identidades, el problema de la integración del otro, que es un problema, no sé si fue ayer o es hoy, la Unión Europea quiere implementar otro tipo de relación con la inmigración, etcétera, etcétera, partidos políticos que abogan por un tipo de solución, otros que abogan por otra. Es decir, ese problema lo tenemos todos los días sobre la mesa y ya estaba en el siglo XVI. Ya estaba en el siglo XVI.
lo abordaron de maneras diferentes. La monarquía hispánica, el imperio turco otomano, los dos tenían minorías religiosas y culturales que tenían que integrar y no sabían cómo, y se optó por soluciones de lo más diverso. Es decir, son problemas nuestros que ya tuvieron ellos. Es decir, la geopolítica de las superpotencias, las guerras proxy, la integración, todo eso ya estaba sobre el tablero del siglo XVI, y la historia, como siempre, como decía Cicerón y luego remató Vegecio, ¿no? La historia es maestra de vida. A menudo leer historia sirve precisamente para eso. No para que se repita, como mucha gente dice, ¿no? Pero sí para sacar enseñanzas de problemas que ya resolvieron otros o que no supieron resolver otros, y que quizás no hay que resolver como ellos resolvieron, porque al final te llevan a situaciones peores que aquellas que tratabas de resolver. Desde luego, y era un poco por eso, porque estamos viendo actualmente y también cuando nosotros nos planteamos, bueno, pues la realización de este podcast, yo me planteé que, bueno, que hablábamos de historia, pero realmente también hablábamos de actualidad, porque en muchos casos, bueno, sí que es cierto que la historia, lógicamente, tiene sus singularidades, pero que hay una serie de conflictos que no es que se repitan, pero que hay una serie de patrones que perviven desde probablemente los inicios de la historia del hombre, y que, bueno, pues hablarlo con alguien como tú, que al final, pues hombre, conoce y ha desarrollado una novela en tantos escenarios, tanto geográficos como políticos, pues me parecía muy interesante oye, y agradezco muchísimo tu opinión y que te hayas mojado, que en ese sentido es de agradecer. Gracias a ti, Javier. Ya te digo, me parece una buena pregunta. Y yo siempre digo lo mismo, es decir, hay una constante en la historia que se llama hombre. Cambian muchas cosas, las culturas, las religiones, la tecnología, todo eso cambia. Pero el hombre como sí, como ser, con sus sentimientos, con sus aspiraciones, con sus sueños, con sus defectos, con sus maldades, con sus bondades, permanece, te voy a decir, inmutable, ¿no? Lo que tú no puedes hacer es proyectar al pasado tu forma de entender el mundo, tu moral, tu ética, tu visión de las cosas. Eso es falsear la historia. Pero lo que sí puedes hacer es ver cómo ellos, con su moral, con sus costumbres, con su religión, con su manera de entender el mundo, afrontaron problemas que tú tienes que afrontar porque eres el mismo ser en el mismo contexto, el hombre en el mundo. Desde luego, y lo que está claro es que al final la novela nos ayuda a esto y que, bueno, pues este es un buen ejemplo de ello. Y bueno, ya por ir un poco terminando con esta breve entrevista, que la verdad que te agradezco mucho y ahora te haré una proposición después, mi pregunta es, bueno, ¿cómo está yendo la acogida de este libro? Y sobre todo, bueno, pues, ¿qué proyectos tienes para el futuro? Porque viendo un poco tu proyección y viendo sobre todo bueno, pues que estás innovando por ejemplo, con estas novelas. Me gustaría, pues eso, que nos comentaras un poco, si es que se puede, por supuesto, que eso no te voy a poner en un compromiso, pues los próximos proyectos. Pues Javier, yo vivo para la historia, yo respiro historia, es que para mí esto es fundamental. Siempre cuento esta anécdota, ¿no? De mi madre cuando yo estaba en la UCI después de mi accidente como militar, ¿no? Y su preocupación no era que yo sobreviviera, que ella sabía que yo iba a sobrevivir. Su preocupación era saber si yo iba a poder leer, porque ella sabía que yo sin libros, sin historia, pues era imposible, ¿no? Sin pierna o sin vista, seguro que sí, pero sin libros, sin historia, no. Y eso me lleva a decirte que yo no puedo dejar de trabajar, porque para mí es mi vida, ¿no? Entonces estoy en un nuevo ensayo, evidentemente, en una nueva novela, porque a mí me gusta escribir ensayo y novela a la par, aunque no tengan nada que ver entre sí, pero me gusta esa dinámica, ¿no? De atender a esos dos frentes de la historia, el ensayo y la novela histórica, ¿no? Y estamos con, pero no te puedo decir títulos porque las editoriales me matarían, ¿de acuerdo? Pero sí te puedo decir que estoy con un proyecto muy ambicioso, científico, que llevamos ya años trabajando con gente maravillosa, con lo mejor de lo mejor que tenemos en España en investigación, sin desmerecer a otros magníficos investigadores, arqueólogos como David Gallego, Eduardo Cabana, Mónica Camacho, Ana María Berenjeno, con expertos en árabe como Kenzan Deheb, geólogos como Francisco Jiménez, para esa gran historia de nuestro pasado, que es el campo de batalla, el auténtico campo de batalla en el que se libró la suerte de la península ibérica en 711 entre Tarik
y don Rodrigo, ¿no? Queremos implementar la segunda fase después de los estudios previos, que ya sería una fase arqueológica. Pues en eso estamos también, ¿no? En un ensayo, en una novela y en ese proyecto de investigación tan bonito y tan ambicioso. Y bueno, pues la verdad, como te he dicho, te voy a hacer una propuesta porque creo que es algo importante y que, bueno, pues la verdad que me salió solo y yo estoy completamente seguro de que además a ti te va a encantar. Se ha hablado poco acerca del Imperio Bizantino en la península ibérica. Sí, desde un punto de vista, y bueno, y tú lo sabes perfectamente porque eres un experto en la materia, sí desde un punto de vista académico, pero poco desde un punto de vista divulgativo. ¿Te animas a hacer un programa con nosotros aquí sobre ello? Porque es que es algo que yo no he encontrado nada prácticamente. Te digo lo mismo que le digo siempre a todas las personas que están al otro lado de la pantalla. Yo amo la historia. Cualquier persona que quiera divulgar historia me va a tener a su lado. Si tú quieres contar esa historia, yo la cuento contigo. Pues oye, yo te he lanzado la propuesta, la desarrollaremos, estoy Claro que sí. convencido. También además creo que bueno, pues a los oyentes les va a encantar. Y bueno, pues sin más nos despedimos. La verdad que me gustaría darte las gracias antes de terminar, pues bueno, pues por estar aquí con nosotros y por sobre todo pues haber tenido el detalle bueno, pues eso, de contarnos tu novela, explicarnos un poco el contexto y bueno, pues animar a la gente a que aprenda con una buena novela histórica. Recomendaremos el libro, lo tendréis en la descripción del podcast y también, bueno, pues lo tendréis en todas las plataformas en las que estamos. Muchísimas gracias, José. Las gracias te las doy yo a ti y a las personas que están al otro lado. Es una novela para mí muy importante. Está moviéndose muy bien. Salió a la venta el 2 de octubre. Este fin de semana se está en Úbeda. También habrá presentación de la novela que saqué antes, Gilona, Reina de Hispania. Y habrá presentación en Madrid. Y yo creo que es una novela que a quien le guste la historia, pero sobre todo a quien le guste pasárselo en grande, cambiando de siglo, cambiando de registro, sintiéndose al lado de un soldado de los tercios o de un genízaro, pues aquí tiene novela. Pues muchísimas gracias, José, y hablamos en un futuro, pues bueno, pues programas sobre el Imperio Bizantino. Un Eh, abrazo cuando quiera. gracias a todos, nos vemos la semana que viene aquí en el Foro de la Historia y chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.